Bueno, el mapa de calor, ¿no? Entiendo que de alguien que se mueve mucho. Bueno, lo primero que te digo después de ese mapa es que los partidos los termino cansado, muy cansado, pero bueno, siempre digo que pues yo siempre intento ayudar a los compañeros, ¿no? Por eso intento abarcar mucho campo. Al final mi función es ser la pieza que une el ataque con la defensa, ser el apoyo tanto en defensa como en ataque, ya sea generando espacios, ya sea atrayendo rivales, ya sea haciendo coberturas, y entonces yo creo que por eso tengo pues movimiento en muchas zonas del campo. Sí, tal cual. O sea, al principio mi adaptación fue compleja, ¿no? Llegar a un país nuevo, una liga nueva, un concepto de fútbol totalmente diferente. Venía con una lesión de hombro, adaptarme a un nuevo club, a unos nuevos compañeros. Ahora obviamente soy mucho más maduro, ¿no? He crecido mucho en mi juego y también con la llegada del míster que creo que tiene una idea parecida a la mía, pues cada vez me adapto mejor, ¿no? Y cada vez pues creo que le aporto más cosas al equipo y yo también pues me estoy sintiendo muy bien. Entonces, como tú bien dices, en un mundo ahora mismo que es mucho de cifras, yo siempre, es lo que te digo, nunca he tenido la necesidad de esas cifras para subirme mi autoestima o mi ego. Siempre he puesto el equipo en pro, porque creo que es lo más importante. Yo no he venido aquí, o sea, ojalá que sí, ¿no? Pero no he venido aquí a meter muchos goles o dar muchas asistencias. He venido a que Rayados sea campeón. Y mi función hay veces pues que se ve menos o que no brilla tanto, que no se lleva a foco, pero que es muy necesaria para que el equipo gane, o yo al menos pues intento que sea así, ¿no? Ser esa pieza que se necesita para un buen funcionamiento. Bueno, yo creo que cuando era pequeño quizá era mucho más de detalles, por así decirlo, ¿no? De hacer algún regate y decir wow, pero que realmente creo que a la larga a mí no me iba a servir mucho. Entonces creo que he ido creciendo muchísimo. Creo que ahora mismo me considero un jugador muy completo, que intento siempre aprender y mejorar en las facetas que tengo. Si te das cuenta, o sea, creo que tengo muchas cualidades, pero no soy el más rápido, no soy el más fuerte, no soy el más alto, pero sí que creo que tengo una manera de pensar muy rápida, de jugar uno o dos toques, de hacer transiciones muy rápidas al primer toque, orientarme con los controles e intentar sacar ventaja de eso. Y entonces, pues creo que de un tiempo a esta parte he intentado crecer en eso, ¿no? En los pequeños detalles sacar ventaja, y donde hay espacio, por ejemplo, hacer las rupturas, donde se necesita una cobertura llegar, o sea, intentar ser muy rico tácticamente y técnicamente. Bueno, yo creo que, por ejemplo, te hablo de en mi caso, ¿no? Quizá cuando llegué la gente tenía una expectativa de lo que yo era como jugador porque no me habían visto jugar, entonces pensaban que lo mismo yo iba a meter 20 goles porque... Y no, yo creo que ahora entienden cuál es mi función. Les agradezco mucho que valoren el esfuerzo que hago, porque realmente yo cada partido que salgo es para esforzarme, es para sacrificarme, para ser esa ayuda, como te he dicho, y entonces creo que ahora muchos aficionados valoran eso y me pone muy contento, ¿no? Porque al final que alguien valore ese esfuerzo que muchas veces a lo mejor no es tan visible en los resúmenes, para mí es sumamente importante. Bueno, como tú has dicho, yo creo que al final las formaciones están puestas en una pizarra, pero luego el juego te lleva por otro lado, ¿no? Y rápidamente está la interpretación que tengamos los jugadores, porque el entrenador también llega hasta donde llega, o sea, nos da una indicación, pero luego el rival cambia todo y tú tienes que cambiar. Entonces, ¿a qué jugamos nosotros? Pues a ser un equipo de presión muy alta, ¿no? De tener mucha defensa en ataque, es decir, que los defensas estén con las líneas muy juntas hacia la delantera para intentar robar en campo contrario. Y luego en ataque creo que tenemos mucho más dinamismo que otras veces. Creo que se nota cómo los laterales doblan por fuera, cómo nuestros extremos caen hacia adentro, cómo ya sea con doble pivote o con interiores caemos a los espacios laterales para hacer rupturas, ya sea para atraer al defensa o para generar espacio o para que nos den el balón. Yo creo que somos pues un equipo que quiere llevar la iniciativa, de tener una presión tras pérdida muy fuerte, y luego creo que estamos, aunque quizá los números no sean así, pero que estamos defendiendo mucho mejor. Bueno, al final yo creo que el fútbol a nivel emocional tiene un porcentaje muy muy alto, ¿no? Entonces, como tú has dicho, en el partido se pasan por muchas fases, tienes el balón, no lo tienes, pero eso es a nivel táctico de fútbol, pero a nivel mental también pasas por muchas fases, ¿no? Te han hecho un gol, has hecho un gol, has fallado un balón, te ha salido un buen regate. Entonces, pasar por esas fases y saber lo que tienes que hacer, ¿no? Pues si has fallado, pues la siguiente jugada, si has metido un gol, no quedarte con eso porque la siguiente jugada tienes cosas, ¿no? Entonces, sobre todo también Verena lo que se centró
en ese torneo fue en la capacidad que teníamos como grupo para superar adversidades, ¿no? De los momentos importantes estar más juntos que nunca y creo que se vio una buena versión. Sí, para mí, siempre lo digo, que para mí jugar bien al fútbol, aparte de competir, es que los 11 piensen de la misma manera, ¿no? Porque si tú planteas un sistema en el que hay gente que piensa diferente, es complejo porque es un deporte colectivo. Entonces, cuando tú juntas piezas que tienen una misma idea y luego también, o sea, eso es los que venimos del extranjero, pero los mexicanos que tenemos en la plantilla son del nivel más máximo que hay en México, entonces creo que también es mucho más fácil esa comprensión e incluso muchos ya la tienen, ¿no? Y sobre todo los chicos también que vienen de las fuerzas básicas que están trabajando bien, pues ya vienen con esa idea, ¿no? Pero como tú dices y como yo pienso, al final para poder jugar bien al fútbol todos tenemos que tener el mismo pensamiento de fútbol. Sí, bueno, no es fácil, ¿no? Porque muchas veces como somos un equipo que ataca, obviamente pues tú cuando atacas con mucha gente se generan espacios, ¿no? Creo que también, aparte de que es en transición, también hay que dar valor a los rivales que también juegan. Hay delanteros en esta liga con muchísimo talento que juegan muy bien de espaldas. Pero bueno, creo que quizá también tenemos que aprender a ser un poco más malos en el sentido de pues una falta táctica, que a nosotros nos hacen muchísimas faltas tácticas, nosotros quizá hacemos menos, pero eso, como te digo, no es la defensa, es en ataque cuando perdemos un balón, hacer la falta inmediatamente. Creo que eso evitaría muchas transiciones y creo que bueno, que puede ser un buen punto para mejorar de cara a estas citas que tenemos próximamente. Intervalo central-lateral, aquí han llegado muchas asistencias, que es lo que la gente ve, pero estos mismos desmarques le liberan zonas a Germán, le liberan zonas a Canales cuando hace el cambio para acá, y cargas mucho el área. A ver, yo obviamente te seguía en España, yo no te conocía como tal, esa capacidad de cabecear, y en Toluca o contra Puebla creo que también marcaste de cabeza. Sí, o sea, yo siempre antes del partido hablo con el lateral de las dos zonas y siempre les digo que cuando ellos tengan el balón yo voy a hacer ese movimiento, que no lo hago para que me la den siempre, sino que al hacer ese espacio obviamente la defensa se va a hundir y que el balón diagonal, por ejemplo, en este caso, por poner nombre a Berterame, siempre entra para ser ese apoyo, ¿no? Va a generar ese espacio. Luego Canales, yo sé que él tiene la intención de venirse hacia adentro, entonces sé que es un espacio que yo también puedo ocupar muy bien porque él normalmente tiene marca personal. Entonces aquí, este espacio, que muchos entrenadores le llaman indefendible, es muy difícil, ¿no? Cuando estás aquí, o ya si te sigues, generas un espacio muy grande que en el área muchas veces quedan ya mano a mano. Entonces yo lo utilizo como una manera de generar espacio, ¿no? También esto es en bloque bajo, pero cuando estamos en bloque medio también intento muchas veces tirar desmarques para alargar a los demás equipos, para hacer las líneas más largas y que tengamos un poco más de juego interior. Digamos, o sea, para ejemplificar a la gente, o sea, este es lateral, Canales puede fijarlo para que tú entres aquí, ataques el intervalo. Como Canales siempre está con marca. Normalmente él cuando el balón tiene lateral intenta buscar este apoyo por dentro, que normalmente yo estaría aquí. Sí. Pero entonces como sé que él viene, yo tiro el desmarque, entonces si a él le siguen, este balón entra para mí. Ajá. Si a él no le siguen, o sea, si él me sigue a mí, Canales le recibe aquí solo. Entonces al final es jugar con el funcionamiento de los jugadores y también eso, que haya, o sea, que el poseedor de balón tenga diferentes líneas de pase a la hora de jugar. Ahora, por ejemplo, cuando te conocimos en Sevilla y en Porto, yo ya entendía, o entendíamos todos que eres interior, puedes ser media punta, puedes partir el doble pivote. Ambriz también tiene ese mismo comportamiento. Cuando tú cargas el área, ahí vas compensando que Berterame pica a primer palo. Sí, normalmente sabemos que el delantero tiene que picar al primer palo y, por ejemplo, una de las cosas que Torren hace mucho hincapié es que cuando el balón está en el lateral, mínimo tiene que haber 3-4 jugadores dentro del área. Entonces yo, aunque no muchas veces no me caen o no tengo esa, pero siempre como que me obligo a llegar, ya sea pues para que a veces pues caen muchos balones ahí o para que al menos un defensa tenga que venir conmigo y generar otro espacio, pero sí, intentar tener gente en el área creo que es clave para sobre todo también hundir a la defensa rival. Perfecto, son dos comportamientos de Oliver Torres y a nivel macro tenemos a Oliver acá, aquí está Canales, más o menos esta es una formación inicial, lo decíamos, esto es móvil porque van laterales muy altos, Canales va para acá, Ocampo suele fijar aquí, Berterame hace apoyos y demás. Tú eres algo muy importante cuando presionan, digamos, así. Tú vas aquí a la altura del 9, ocupan los carrileros interiores.
¿Cómo hace la presión Rayados? ¿Cómo van compensando aquí? Depende de si jugamos con doble pivote o con dos interiores, pero obviamente también tenemos que tener tenemos que saber que tenemos gente en ataque que es muy muy buena y que son diferenciales realmente. Entonces sabemos que ellos la primera presión la tienen que hacer hacia adelante siempre y quizá pues intentar hacer un 3 contra 3 contra los defensas. Entonces sabemos que normalmente si están con dos, depende de cómo juegue el otro equipo rival, pero si tiene un contención, pues normalmente el mediapunta en este caso tendría que ir con el contención y los dos pivotes tendrían que ir basculando. Si jugamos... Las cuestiones macro, va a ser más simple. ¿Qué te gusta más? Entiendo que eres un jugador de equipo. ¿Cargar el área o atacar intervalo para poder tirar el último pase? ¿O amenazar frontal? A mí me gusta mucho atacar intervalo. O sea, es un sitio donde me siento muy cómodo, donde sé detectar qué jugador del equipo rival me va a seguir. O sea, si sé que, por ejemplo, el que me va a seguir en este espacio es el contención, sé que tiene una distancia mucho más larga, entonces quizá siempre lleve ventaja. Si el que me sale a tapar es el central del equipo contrario, sé que aquí, si juego de primera, va a haber mucho más espacio porque esta zona está libre. Tipo, por ejemplo, cuando el gol de Tijuana, sé que yo al controlar, toda la gente está viniendo, entonces sé que al meter un pase ahí, si el delantero hace el movimiento, va a llegar. Pero sí, me siento mucho más cómodo atacando el intervalo. Perfecto. Oliver, muchas gracias. A ti. Por la plática. Gracias.